Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar en este espacio cultural de la Serrería Belga y en segundo por estar con nosotros en este segundo panel que se llama Próximos pasos de la inteligencia artificial en el audiovisual. Sí, quiero dar las gracias en nombre de la Junta Directiva de la Academia de la Televisión, a la Oficina del Parlamento Europeo en España, al Ayuntamiento de Madrid, de la mano de Madrid Film Office, por sumarse a la organización de estas jornadas profesionales. Entonces, tras el primer panel que nos ha puesto mucho en contexto y nos ha dado mucha información, vamos a arrancar ahora hacia dónde va esto de la inteligencia artificial en el mundo audiovisual, y para ello vamos a contar con 4 grandes profesionales con más de 20 años de experiencia cada uno, y que con ellos podamos reflexionar sobre diferentes aspectos en relación al audiovisual y la inteligencia artificial. Por un lado, os quiero presentar a Verónica Buide. Verónica Buide es abogado, es consultora internacional de propiedad intelectual y también es presidenta de MIA, que es la Asociación Iberoamericana de las Mujeres en la Animación. Y además Verónica ha generado, ha gestionado y ha creado muchísimas marcas internacionales relacionadas con el entretenimiento y basadas no solamente en contenidos digitales, sino audiovisuales y editoriales. Por otro lado tenemos a Luis, que es director de influencia y comunicación digital en Llorente y Cuenca, y aparte tiene una gran y dilatada experiencia como consultor de comunicación digital y también es periodista. A continuación, Paco Asensi, que muchos también le conoceréis, que es experto en innovación de contenidos, en innovación y transformación de contenidos. Bueno, voy a poner asterisco, punto asterisco. Asterisco. Y tiene mucha experiencia en muchos proyectos de transformación e innovación a lo largo de su carrera, con mucho éxito, especialmente en el sector del entretenimiento y la distribución de vídeo online. Y por último tenemos a Carlos Muriana, te lo he dicho bien, Muriana, que es miembro de la Junta Directiva de ALMA y también es guionista, y también durante su gran carrera profesional tiene experiencia en diferentes formatos, en programas de televisión, contenidos, concursos, formatos de ficción en todas sus... Sí, valemos lo mismo para un roto que para un descosido en esta profesión. Entonces, bueno, daros las gracias a todos por estar hoy aquí y de nuevo a vosotros. Y sí, para comenzar un poco con el contexto, cuando hablamos de inteligencia artificial, sí hablamos de inteligencia artificial a veces como en general, pero esto sí me gustaría que todos me dierais en 2 líneas cómo podemos centrar en el contexto del audiovisual la inteligencia artificial, con qué capas nos podemos quedar de todo lo que es un mundo, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Empiezo yo? Venga. Vale. Pues, bueno, gracias a la Academia y a vosotros por estar aquí. Para mí, digamos que el impacto más claro y más interesante, por decirlo de alguna manera, es en la creación de contenidos, ¿no? Cómo impacta la inteligencia artificial y cómo la herramienta que supone la inteligencia artificial puede ayudar o supone una amenaza para los creadores de contenido, y ahí yo creo que la formación es fundamental, también para los consumidores del contenido, y en ese sentido la información hacia el consumidor es fundamental, y para todo ello es necesaria una regulación para construir ese marco general de actuación, tanto para los que usan la inteligencia artificial como para los que consumen contenidos que podrían tener parte de inteligencia artificial, utilizar parte de inteligencia artificial para fabricarse, digamos, ¿no? O sea que un poco, en resumen, ese es un poco como el contexto para mí, sí. Sí. Y vosotros, como en 3 palabras, nos quedamos con la generativa. ¿Con qué otras partes? Bueno, es que... Si quieres ¿Sí? hablar no sé si se me oye. Bueno, también gracias a la Academia por contar conmigo para esto. Luego, que no os confunda, que me han puesto experto, que no os confunda esa palabra porque experto de nada. Pero bueno, gracias por ponerlo. A ver, la inteligencia artificial, en términos generales, ya ha impactado en la industria audiovisual, ya está en la industria audiovisual. De lo que estamos hablando ahora es de cómo está avanzando, ¿no? O sea, cómo se desarrolla a toda velocidad y hasta dónde puede llegar en nuestra industria. Pero realmente ya ha salido en la mesa anterior. Todos los algoritmos de recomendación de contenidos, el análisis de audiencias, la eficiencia de procesos corporativos, porque la inteligencia artificial no solo es la generativa, entonces se utiliza desde los departamentos de contabilidad para cálculo de costes, para un montón de cosas que facilita y que acelera ese uso, ¿no? Entonces, ahora de lo que estamos analizando y lo que estamos observando es como
una pata de esa inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, hasta dónde puede llegar o lo que yo diría, hasta dónde queremos que llegue. Porque antes se hablaba, ¿quién tiene el control? Pues el control lo tenemos nosotros, los humanos, hasta donde queramos que llegue. Si no queremos que llegue a un punto, pues tendremos que ponernos en marcha en ello, ¿no? Para evitarlo. Bueno, pues incidiendo en un poco lo que decís vosotros dos, también creo que hay una cosa importante que hay que destacar, y es que es la accesibilidad de esta tecnología. Lo que diferencia la inteligencia artificial tradicional, que como bien decía Paco, se lleva utilizando desde hace muchos años, es que esta se puede utilizar con lenguaje natural. Cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento técnico ni tecnológico puede dialogar directamente con el algoritmo, con el modelo de lenguaje natural, para permitir que salga un output multimodal, que es también la otra gran diferencia, que es que ya no es solo texto, sino que es audio y es vídeo. Y también, y el otro punto que hablaremos mucho de esto y seguro que esto saldrá, es el hecho de que, en concreto, en la parte de generación de contenido textual, ya es imposible distinguir si se ha utilizado o no una herramienta de inteligencia artificial, por lo cual, para muchos de los límites de los que tenemos que hablar, eso es absolutamente esencial, ¿sabes? Porque al final esos límites los vamos a marcar muchas veces nosotros mismos, y va a estar también en la ética, en el uso ético que hagan las personas. Obviamente, y también incido en esto porque me parece que es absolutamente esencial, la formación es indispensable para conocer los límites, para conocer los riesgos y para conocer el verdadero potencial que tienen estas herramientas. En nuestro caso, en la parte creativa, por así decirlo, lo que vemos es que no estamos ante un escalón más, de una herramienta más potente. Yo creo que el gran problema que se nos plantea ahora es precisamente esa generación, esa sustitución de lo que hasta ahora eran elementos netamente humanos por una máquina. Y ahí es donde estamos, digamos, poniendo las luces rojas, por así decirlo, porque evidentemente no solo es una sustitución de puestos de trabajo, como ha habido 1000 máquinas a lo largo de la historia que han hecho el trabajo de las personas, sino que está sustituyendo algo que es intrínseco al ser humano. Y ahí es donde quizá es donde tenemos que entrar en esa regulación, en ese hasta dónde queremos llegar que dice Paco. Sí, y la parte de regulación yo creo que la vamos a tocar porque además muchos estáis metidos dentro de los aspectos más legales, pero como estamos al comienzo, luego ya entraremos en los riesgos y demás. ¿Qué oportunidades o en qué cosas creéis que de inicio la inteligencia artificial nos podría ayudar, ¿no?, en el mundo audiovisual? Aunque luego ya veamos el contrapunto con los problemas y cómo manejarlos. Ahora mismo, ¿cuáles son los beneficios que podríamos a lo mejor puntualizar? Sobre todo tú, Carlos. Yo, beneficios para lo que es la creación, ahora mismo, a día de hoy, veo pocos. Es decir, claro que existen herramientas que nos van a ayudar a generar todos esos procesos creativos mucho más deprisa, mucho más. Pero, insisto, creo que de lo que estamos hablando, que es de creación, de autoría, tiene que estar en manos de una inteligencia humana, no una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es que lo que nos define, lo que define nuestra cultura, lo que nos define como seres humanos, si perdemos eso, pues estamos en un vacío no ya existencial, vital, humano, de cualquier tipo. No pretendo ser alarmista ni apocalíptico, como os he dicho antes, ni nada parecido, pero sí que tenemos que afrontar ese hecho. Es decir, estas herramientas no son unas simples herramientas como un cuchillo que corta o no corta. Estas herramientas deciden si cortan o no cortan, o matan o no matan. Ese es el gran problema. Bueno, te voy a dar la razón un poquito y te voy a llevar mucho la contraria. Sí, no, yo vengo aquí de... Entonces voy a empezar con la parte más apocalíptica, porque hay un autor que hace la analogía de cuál es de verdad el efecto, o va a ser el efecto de la inteligencia artificial, y dice que es una mezcla entre la máquina de vapor, la imprenta y la bomba atómica. O sea, fijaros, poca cosa, ¿sabes? Se habla. Es cierto, ¿sabes? Potencialmente la capacidad que tiene la IA generativa es ilimitada porque, o sea, el límite es la propia creación humana, ¿sabes? O sea, hay tantos casos de uso como personas. Entonces, es indispensable, y tú lo has dicho muy bien cuando hablabas de esto es una herramienta, esto no es algo que vaya a sustituir al humano, pero sí es algo que puede potenciar de una manera ilimitada al ser humano.
y en concreto la creatividad de una manera especialmente importante. Y esto te lo digo, o sea, con casos de uso concretos. O sea, nosotros que creamos mucho contenido, en nuestro caso para marcas, tanto de ficción como, bueno, al final, quien mejor uso saca y mayor jugo saca de estas herramientas son las personas más creativas. Porque lo que hace es subirte. O sea, al final te permite dedicarte a lo verdaderamente importante. El concepto creativo base tiene que ser tuyo, pero o no, porque te puede ayudar también, ¿sabes?, en esa primera fase. Pero a partir de ahí, como decía, los usos son ilimitados. ¿Voy yo? Yo creo que una de las cosas más interesantes para mí es evitar esa hoja en blanco, ¿no? El pánico de ostras, no sé por dónde empezar, ¿no? Eso me pasa a mí incluso cuando redacto contratos. Obviamente no voy a hacer un contrato que haga una inteligencia artificial, ni muchísimo menos. Hay que adaptarlo al caso, hay que ver quién es la persona con la que estás hablando, hay que ver qué contenido estás regulando, ¿vale? Pero el pánico, digamos, a la hoja en blanco ese te lo puede quitar, por lo menos parcialmente. Y luego hay una cosa también interesante de lo que tú dices, que es el miedo a la sustitución. Los tribunales ya han dicho muy claramente en Estados Unidos, que no es un país precisamente el más garantista del mundo en cuanto a los derechos de autor, que sí o sí tiene que haber intervención humana para que un contenido tenga derechos de autor, ¿vale? Entonces, sí o sí tiene que haber una persona detrás. Entonces, creo que eso además es disuasorio para que las empresas quieran sustituir al hombre que piensa y que crea por una máquina, porque tampoco van a generar beneficio de eso, ¿vale? Como ellos pensaban que lo podían hacer. Eso está descartado. En Europa seguramente será mucho más restrictivo, ¿vale? Entonces, creo que en ese sentido es verdad que es una amenaza, pero también creo que a través de la regulación y también de los códigos éticos, pero creo que tiene que haber una regulación vinculante, si no el código ético a veces pues ya sabemos en dónde se queda, creo que os ayuda a los creadores, y a mí como creadora de contratos me puedo atribuir eso, por lo menos, bueno, pues empezar no desde 0, sino desde un 3 o un 4, y luego en vez de 3 al 4 al 5 puedes ir del 3 al 8, ¿no? Es un poco lo que comentabas tú. Para mí esa es un poco la ventaja. Bueno, yo aquí distinguiría dos cosas. Una es la reflexión más abstracta, ¿no? Que sacaba Carlos, de la pata de la cultura humana. La cultura no humana, la cultura algorítmica generada por máquinas, ya nació hace años. En concreto se considera que su nacimiento fue a raíz del Netflix Prize, que no sé si os sonará, el concurso que sacó Netflix hace un montón de años para mejorar su algoritmo de recomendación. Desde ese momento se considera que la cultura algorítmica nació, ¿no? La cultura algorítmica al final es el diseño de un consumo cultural diseñado por máquinas, porque los algoritmos los pusimos en marcha humanos, yo no, pero los que los diseñaron, pero los algoritmos ahora con el Machine Learning aprenden entre ellos, no necesitan intervención humana, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que está ahí en lo que hay que reflexionar, es si esa cultura algorítmica, esa cultura generada por las máquinas es la que queremos o no, ¿no? O sea, hay que limitarla. Entonces, esa reflexión abstracta, y yo, lo que decía Luis, ¿no? Estamos hablando de una herramienta tan poderosa que une todas las anteriores que han transformado el mundo, ¿no? Desde la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica. Todas ellas con dimensiones terribles, pero a la vez con un uso valioso, ¿no? Y de hecho yo lo que digo es que todo lo anterior nos ha conducido aquí. O sea, es que vamos directos a la mente colectiva sintética, humana. Eso es lo que pero es que además la necesitamos, porque los retos de la humanidad son de tal calibre que cerebros conectados como estamos ahora no son suficientes, necesitamos un refuerzo. Por eso yo prefiero hablar de inteligencia aumentada más que de inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, después de esa reflexión abstracta que puede ser interminable, en lo que decía Estela, ¿cómo se usa hoy en día? Pues es que los medios sintéticos, que se llaman, tampoco es una cosa nueva. La generación de medios sintéticos viene desde hace años, la creación de artículos a través de herramientas de algoritmos, la selección de contenidos, el branded content generado por máquinas, etcétera. Esto existe hace mucho tiempo. Te puede generar una página web informativa sin escribir una sola palabra. Ahora, eso, la cuestión es qué valor aporta, si nos interesa y tal. Y luego está todo lo que viene, que yo coincido también, es como herramienta. Yo he intentado diseñar cosas chulas con Midjourney y tal, y son una castaña, porque no soy una persona especialmente creativa.
Entonces a mí me dan una llave inglesa y digo, esto creo que era para las tuercas. Y una persona que sabe manejar la herramienta sabe llegar más lejos, ¿no? Entonces, el valor hoy en día, precisamente, y estoy completamente de acuerdo, es en la creatividad. Lo que las personas, humanos creativos, son capaces de hacer con esa herramienta, ¿no? Ahora, los riesgos están ahí, por supuesto, porque luego tú estás ahí alimentando una tecnología o un conjunto de tecnologías que a lo mejor no saben muy bien hasta dónde van a llegar, ¿no? Ahí es donde está el tema. Pero en todos esos usos que, insisto, ya estaban para mejorar la experiencia de usuario de manera automatizada, todos los usos empresariales, ¿no? Para mejorar los procesos, para diseñar el balance, ¿no? operativo de una compañía, todo eso está ahí y está en nuestra industria. Las grandes productoras estadounidenses deciden dónde producen basado en un algoritmo. Así es como deciden en qué lugar van a producir. Meten todos los datos ahí y deciden, pues hay que producir en Vancouver, hay que producir en Madrid. Así lo deciden. Claro, el problema es que ese algoritmo, como tú bien has dicho, cuando lo impulsa Netflix es con un fin comercial. Voy a ver de qué manera amortizo mejor mi gasto. Es decir, no es un algoritmo que impulse una creatividad, sino que impulsa otro tipo de beneficios. Y digamos que parece que todo conduce hacia una maximización de beneficios. ¿Es eso lo que queremos a la hora de afrontar un tema, insisto, tan delicado como que consideramos cultura? Bien, bueno, pues si simplemente el parámetro es un mayor consumo, no hay más preguntas, señoría. Pero es que eso depende del hombre, de nuevo. O sea, estos modelos de lenguaje y estas inteligencias artificiales generativas no son capaces por sí mismas de fijar sus propios objetivos. Para eso es el siguiente paso, que es la inteligencia artificial general, que esperemos a unos años, porque eso sí que ya va a ser otro tema totalmente diferente. Aquí, si tú no le das el input, si no le dices el objetivo, no hace nada. Entonces, si tú le estás pidiendo una maximización en términos de eficiencia económica o de presupuesto, tirará por ahí, pero tú puedes obviar todo eso y fijarte exclusivamente en términos puramente creativos. Entonces, de nuevo, la responsabilidad es del hombre, del que está detrás, del que, primero, también en el propio entrenamiento de esos modelos, que también esos sesgos, que ya hablaremos también, implican muchas cosas, y si no somos conscientes de los sesgos del dataset con el que ha sido entrenado, también nos puede llevar a creaciones complicadas, ¿sabes?, con ciertos problemas, pero si somos conscientes de esos sesgos, o sea, lo has entrenado tú directamente porque ese es otro de los temas, tú puedes hacer un entrenamiento fino, ¿sabes?, de esos modelos de lenguaje para tareas muy, muy, muy concretas. Oye, para hacer storyboards, hablando de casos muy concretos, es el objetivo que tú fijes, no es la máquina el que te fija el objetivo. Sí. Y al hilo de esto que estamos tratando, lo ha mencionado antes Verónica, el acuerdo que hay en Estados Unidos con los guionistas, que va, yo creo que muy en fila de lo que estamos comentando ahora. ¿Qué opinión tenéis acerca de este acuerdo que se ha llegado recientemente por los guionistas Sí, si os parece, hablo yo que lo tengo un poquito más cerca. Acerca de lo que tú dices, me parece que era John August, uno de los que ha estado en ese comité de negociación de la VGA, decía, no me preocupa tanto la herramienta como el uso que se le va a dar desde los estudios. Evidentemente, dice, y nosotros no podemos decirle a los estudios, por ahí vas equivocado, pero sí podemos defender los derechos de los guionistas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, nosotros no tenemos, o ninguna persona creativa tiene intención de ponerse delante de una fila de tanques a pararlos, pero de alguna forma, lo que han hecho nuestros compañeros en Estados Unidos es como el estudiante de Tiananmen, ponerse ahí y decir, por aquí no pasas, ¿vale? Los resultados ya veremos cuáles son después. Es decir, cuando no está la cámara de fotos, ya veremos qué pasa con ese pobre estudiante. Pero alguien tiene que pararse ante esa columna de tanques y decir, cuidado donde vais con estos tanques, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué han conseguido los guionistas de la WGA en Estados Unidos? De momento, llegar a un acuerdo.
no a una legislación. No estamos hablando de una legislación, que ese es otro camino como el que tú has hablado, sino a un acuerdo con los estudios para decir, vamos a ver, no podéis obligarnos a utilizar las máquinas, las inteligencias artificiales para crear este contenido. Se pueden utilizar, claro que se pueden utilizar, se pueden investigar, se puede fomentar creatividades, pero evidentemente lo que no puedes es obligarnos. Y en cualquier caso, siempre la autoría va a estar en manos de una persona, de la que genera el output, tanto el input como el output. Es decir, esa autoría no va a estar en manos de la máquina ni de los programadores, tiene que estar en manos de una persona, al menos. Esos son digamos, los hechos fundamentales. Hay otro tema mucho más peliagudo, que es cómo se alimentan ese input, de dónde sale esa información. Es decir, estas herramientas, ¿de dónde sacan qué es una estructura de guión? ¿Qué es lo que emociona a un personaje o lo que le impulsa a cometer una acción? ¿De dónde lo sacan? Evidentemente de otras películas, de otra literatura, y mucha de ella, o gran parte de ese input viene de material que tiene unos derechos de propiedad intelectual y que hoy por hoy no sabemos hasta qué punto se están utilizando para crear una obra derivada de la que no sabemos si mi obra ha formado parte. Sí, yo creo que un poco cuando hemos arrancado la conversación tú hablabas como de las claves o que había que tener en cuenta que la formación, no la información y la regulación, que va un poco en línea con lo que está comentando Carlos, ¿no? Sí, a ver, uno de los puntos del acuerdo que a mí me parece más interesante como herramienta de corrección o de contención de los estudios es el hecho de que, dependiendo del tipo de contenido y de la duración de ese contenido, se exija que exista en la habitación de escritores X número de escritores, para que no digamos, bueno, ya tenemos uno y lo demás lo hace la inteligencia artificial. O sea que eso creo que ha sido un avance interesante. Son temas paralelos, sí, pero no bueno, es exacto, pero sí. Pero bueno, por ahí va, ¿no? Yo creo que de dónde bebe, ¿no?, las fuentes de las que aprende, pues de hecho hay un montón de demandas ya en Estados Unidos en marcha de autores que exigen a ChatGPT y a todas estas empresas que revelen cuáles son las fuentes de las que han aprendido, ¿no? En Europa es más complejo porque en Europa hay un límite a los derechos de autor de una directiva europea que dice que, bueno, pues que digamos todos los libros, todos los contenidos se pueden utilizar para entrenar algoritmos y herramientas por el bien del avance científico, tecnológico, etcétera, ¿vale? Entonces eso es un límite al derecho de propiedad intelectual en Europa. En Estados Unidos, como la legislación es muy laxa y, como bien sabes, se legisla a través de sentencias, sobre todo, pues ahí están. Y algunos han ganado. Es decir, algunos han exigido que haya esa revelación. Entonces, ahora mismo estamos como con a ver qué pasa en Estados Unidos, pero aquí siempre va a ser más restrictivo, pero a pesar de eso hay este límite. O sea que, en realidad, nadie sabe muy bien cuál es la manera correcta de legislar para proteger todos los derechos que hay en curso, ¿no? Claro, la legislación evidentemente es compleja, como antes se ha dicho, porque además abarca mil variables. Entonces, aquí que se ha llegado a un acuerdo después de una huelga salvaje de 100 y pico días, que ha parado, en este caso, la industria del audiovisual de Estados Unidos, y que sigue parada, porque el siguiente escalón es el de actores y actrices que también ven en peligro muchas de su razón de ser, es decir, de esa persona. No te estoy hablando de los grandes actores o las grandes actrices con nombre, sino del pobre figurante que va a una sesión, escanean su cuerpo y dicen, vale, ya, vete para casa y ya utilizo yo este escaneo para hacer 14 dobles como tú y me ahorro 14 sueldos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde podríamos dirigir o pensamos que debería estar dirigida esa legislación, tanto europea como española, para ir por lo menos a corto plazo, ir teniendo cuidado ir dando paso a paso, incluso saber si un simple código ético sería suficiente para arrancar un poquito? O
O sea, no sé cómo lo veis, qué pasos se tendrían que dar a corto plazo, porque ya es una cosa que está aquí y además va corriendo. O sea, que al final es verdad que la legislación siempre va detrás de la tecnología, pero ya hemos avanzado mucho en cuanto a la tecnología. O sea, hay una clave que ya está presente en la futura normativa europea y que marca no solo los temas de propiedad intelectual, sino en general todos los outputs generados a partir de inteligencia artificial generativa, que básicamente se centra en la automatización. Cualquier proceso en los que se automatice sin intervención humana no se va a permitir. Por un poco por lo que hablamos. Entonces, un proceso creativo en los que no haya 1, 2, 3, los que sean, en este caso en el acuerdo de los guionistas era un número concreto, no se va a permitir porque no genera propiedad intelectual, porque no genera derechos. Entonces, ese es, digamos, que es un poco el límite básico que vamos a tener. Con lo que decías también dice, bueno, no van a obligar a los guionistas a utilizar esta tecnología. Bueno, no los va a obligar legalmente, pero va a haber una diferencia abismal entre los que lo utilicen y los que no lo utilicen, porque al final esta tecnología no va a acabar con el trabajo, ¿sabes?, de las personas, va a acabar con el trabajo de las personas que no integren el uso de la inteligencia artificial generativa en sus flujos de trabajo. Y y esto nos puede parecer más o menos crudo, pero es la realidad. Entonces, una persona, como decíamos, creativa, muy creativa, un guionista con mucha capacidad creativa, que además se apoye en esta tecnología para hacer más eficiente, ¿sabes?, su trabajo, pues va a generar, ¿sabes?, contenidos de una manera mucho más rápida, sin que eso vaya a impactar en el resultado final, es decir, la calidad de su trabajo, frente a una persona que exclusivamente lo haga a mano, por así decirlo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo creo que este acuerdo es un punto de partida que yo personalmente creo que va a servir de poco, ¿sabes? Había que hacerlo, había que hacerlo. O sea, alguien se tiene que poner delante del tanque, como decías tú, pero ya sabemos lo que pasó en Tiananmen, ¿sabes? Y pues con esto va a pasar un poco lo mismo desde mi punto de vista. Y luego hay otra clave que para mí es absolutamente vital y que lo decía al principio. Ahora mismo, con la generación de contenidos audiovisuales, tanto de vídeo como bueno, los de vídeo todavía no, pero audio y sobre todo los textuales, estamos en un punto en que no se puede distinguir si se ha utilizado nuestra tecnología. Por lo tanto, entramos de nuevo en el aspecto ético. O sea, si yo genero de cero, ¿sabes?, un contenido, que le haya dado mis inputs, que le haya dado mi estilo, lo que quieras, pero digo que lo he hecho yo solo, ¿quién me va a ver, ¿sabes?, que no lo he hecho? Entonces, ese es uno de los problemas. Y también, ahora pongámonos en el otro lado, las productoras. Bueno, pues yo contrato a 3 para que pongan su nombre, genero, ¿sabes?, ese contenido. ¿Y quién me va a decir que no lo han hecho esas personas y que no han estado presentes y que no han...? O sea, al final va a ser muy complicado, ¿sabes?, el ponerle esos límites. Claro, pero por eso hará falta legislar, porque se ha hablado antes de sentido común, de reglas éticas. Evidentemente que hace falta una cuestión de sentido común y de reglas éticas, pero los que deciden en el Nasdaq de Nueva York les importa muy poco si se ha utilizado la regla ética o no para que suban las acciones de Netflix, pero por eso o de Amazon o de Disney. Que es que la legislación va a ir siempre por detrás, muy por detrás, ¿sabes?, en esto. Y fíjate que estamos entonces, hablando... ¿qué hacemos? De ¿Huelgas? No, si aquí no se trata de rendirnos, pero sí tenemos que ser conscientes. Cuando hablamos de casos concretos, y ponías el ejemplo de los actores, es que estamos a muy poco, porque... también hay que partir que estamos, o sea, la evolución de esta tecnología, la generativa, ¿sabes?, directamente, es que lleva 9 meses, o sea, que no es nada. Y aún así, la que lleva un poco detrás es la de vídeo, ¿sabes?, que es la que todavía, ¿sabes?, no tiene unos resultados tan impactantes. Pero estamos a muy poco de que se pueda virtualizar, ¿sabes?, a los actores y que tú puedas escanear a un actor con su permiso, pagándole los cánones, pagándole los derechos que hagan falta y poder hacer una grabación sin que esté presente el actor en el rodaje, sin que se queje porque no puede... Entonces, claro, oye, si le has pagado por eso, va a ser mucho más eficiente. Sí, y encima tú vas a poder tener si le has el pagado Tom convenientemente, Hanks, sí. pero es que vas a poder grabar si tú compras los derechos de la imagen de Bruce Willis y eso para será, hacer las próximas películas y eso de será, Bruce Willis, sin ninguna duda, lo que ocurrirá en términos legislativos. Sin ninguna duda. Porque eso sí que no se va a poder parar. Pero no todo es pago. Es decir, ahí hay una cuestión de joder, estoy utilizando la imagen de Bruce Willis sin cuando Bruce Willis ya se haya muerto o... Bueno, pero si él... igual Igual que leemos libros de autores que están fallecidos y los seguimos disfrutando. Ya se hace. ¿Cuántas giras ha hecho Elvis Presley, lo sabéis? Después de muerto.
Ha hecho unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. Elvis Presley. Claro, ¿cómo están actuando ABBA? ¿Sabéis cómo están actuando ABBA la gira Voyager? Ellos tocan en directo, pero no aparecen. Aparecen sus avatares rejuvenecidos. En este caso, bajo su control, ¿no? Lo que tú decías. No sé si habéis visto la película de El Congreso, es de hace 7 años, donde Robin Wright, la actriz, haciendo de ella misma, vende sus derechos para ser reproducida a lo largo del tiempo en futuras películas. ¿Qué película es? El Congreso, de Congress. Está en filming, si no recuerdo mal. O sea, esto ya lo hemos vivido. O sea, la cuestión es que ahora es como muy, muy llamativo. ¿Sabéis cuándo se publicó el primer libro generado por una máquina? Se llama Love Story, 1998. La hizo una editorial rusa. Es una mezcla de Jane Austen. Claro, porque eso es lo que hace la inteligencia artificial. Es muy buena con los datos, mejor que nosotros, es así. Entonces, compiló todos los datos disponibles en los años 90 de libros, o sea, ni la mitad de lo que hay hoy en día, y fue capaz de escribir un libro, que todo el mundo dijo, mola, ¿no? Es como Jane Austen cruzada con Tolstoy, una cosa así. Claro, porque escogió tal, el señor que lo escribió le metió unos parámetros, buscó y tal, ¿no? Esto es lo que es muy buena la inteligencia artificial. Todavía no es buena, como estamos diciendo, para nada, en creación original. Es buena combinando y tal, ¿no? Pero una vez más, esto ya estaba, esto se va acelerando en función de que la gestión de data cada vez que es lo que hace súper bien la inteligencia artificial, coger datos, coger datasets, empezar a aprender de ellos, sobre ellos, iterar, ¿no? Y ahí es donde, pues lo que estamos diciendo, ¿dónde queremos poner el límite? Porque no podemos confiar en la ética, eso ya lo digo, porque, o sea, vamos también un poquito atrás, parece que solo cuento cosas de atrás, ¿no? Pues Napster, ¿no? La industria de la música, ¿a alguien le importó descargar miles, destruir casi la industria de la música en los años 90? No, qué guay, todos teníamos toda la música ahí disponible, ¿no? Entonces, la ética no, porque alguien decía, oye, chicos, estáis robando a la industria de la música, hay gente que se está quedando sin trabajo. Ah, pero son las discográficas, que es mala gente. Ya, pero hizo daño a la industria de la música, eso es así. Entonces, no nos importó. Entonces, si la inteligencia artificial no nos va a importar, pues, o sea, en términos éticos, pues entonces vamos a tener que ir a la regulación. Pero con lo que está diciendo Luis, la regulación, tú decías que a corto plazo en regulación no existe. Y luego, no, pues este dicho que se suele decir, el mercado se desayuna leyes todas las mañanas. ¿No? Porque el mercado tira, que sí, que leyes me las trago y tiro para adelante, es que no me importa. Entonces, esto es el capitalismo, amigos, ¿no? Entonces, como, pues habrá, ¿no? A lo mejor tiene que haber una reflexión muy bestia sobre estos temas. Por eso yo apunto más arriba, es decir, a la propia reflexión sobre lo que es el concepto de cultura, de lo que queremos, más allá de ese algoritmo comercial que dice, una máquina te puede hacer un capítulo de una serie que lleva 20 años en antena, evidentemente, claro, porque se está nutriendo de la creatividad de los anteriores. Eso es pura piratería, si es que no es otra cosa, como tú lo has dicho de Napster. Entonces, ¿cómo podemos regular eso? Ojalá lo supiera. Como tú dices, cuando creo que el Parlamento Europeo está ahora a punto de sacar una legislación sobre... La han retrasado porque ni siquiera ellos se aclaran. Salió hace una semana, Bien. o sea que fíjate. Era una legislación en la que me parece que el tema del audiovisual se reflejaba en un párrafo, como mucho, porque evidentemente hay otros muchos grandes problemas de privacidad, de derechos de nuestros datos personales, de nuestros datos médicos, de nuestros datos sindicales, de todo. Evidentemente hay muchos temas, muchos frentes abiertos. Entonces, digamos que la propiedad intelectual aquí era, en esta legislación que dices ahora que se retrasa, pues era una mínima parte. El sentido común, bueno, pues ojalá las empresas, pero ya te digo que cuando los señores de la bolsa de Nueva York consultan los números rojos, les da un poquito igual, como tú dices, es el mercado. Y luego en la parte de la animación, porque claro, hemos hablado mucho de actores, de voces reales, en la parte de animación, ¿cómo se puede regular esta autoría? ¿Cómo puede funcionar? ¿Funcionaría diferente a...? En realidad funcionaría igual.
la peculiaridad de la industria de la animación es que todavía, si cabe, se ha apoyado siempre más en tecnología. Por lo tanto, la adopción de cualquier tipo de herramienta tecnológica digital, en este caso la inteligencia artificial, pues está siendo, vamos a decir, mejor aceptada o más rápida esa adopción, pero sigue faltando, por supuesto, regulación y sobre todo formación para la gente que trabaja en la parte de creativa y también en la parte de gestión, producción, etcétera, ¿no? La diferencia, efectivamente, no tenemos actores, tenemos actores creados digitalmente, que es algo que siempre ha pasado, por lo tanto, ahí no tenemos gran problema, porque siempre han sido sustituidos, ¿no? Y siempre han viajado bien y siempre se han reproducido, pero esos personajes también tienen un autor que ha cedido los derechos o no a una productora que podrá hacer lo que, dependiendo de lo que se le haya cedido, podrá hacer una cosa u otra. Entonces, bueno, en ese sentido está como más regulado, pero yo creo que fundamentalmente la diferencia, y creo que la única, es que la adopción es más rápida, simplemente. ¿Y en animación hay plataformas ya que generan automáticamente personajes por inteligencia artificial en animación? Hay algunas cosas, de hecho hay una, se llama Quantum Brains, una aquí en Madrid, una startup que está en ronda de financiación, bastante interesante, que hace, digamos, acorta el proceso de creación de contenidos de animación, pero necesita supervisión humana, sí o sí, al principio y al final, porque no son capaces, a lo mejor dentro de 10 años o dentro de 5 o dentro de 1 sí, no lo sé, pero siempre, ahora desde luego, necesita intervención humana para corregir, para, oye, pues esta expresión no tiene sentido, es decir, hay una serie de capas de supervisión, antes, durante y después, que tienen que ser humanas sí o sí. Entonces, por supuesto que existe y avanza la tecnología, pero, y supongo que en Estados Unidos, pues habrá bastantes más, pero bueno, las hay en todo el mundo, ¿no? Pero la supervisión humana es fundamental, por lo tanto, en realidad, como hablábamos antes, no es tan preocupante la destrucción de empleo, sino como la transformación y la formación de esas personas que tienen que pasar a supervisar, ¿no? Bueno, pues esas creaciones artificiales y hacerlas válidas o usables en un determinado contenido, ¿no? O sea, un poco en ello, o sea, en el mundo de la animación y los videojuegos, esto no es nada novedoso, son dos sectores dentro de la industria audiovisual sumamente tecnificados, que no han tenido ningún miedo a la tecnología. Pensar que, por ejemplo, los NPCs, los Player Characters, ya están generados con una personalidad por inteligencia artificial, que claro, ahora es cada vez mejor. Entonces tú puedes interactuar con personajes de un videojuego que tiene una inteligencia artificial detrás y entonces tiene un comportamiento todavía mejor dentro del storytelling global que es un videojuego. Todos los procesos de motion capture se están acelerando, se ahorra mucho dinero. Desarrollar un videojuego o una buena película o serie de animación, sabéis que es súper caro, más caro casi que imagen real, depende, y son procesos larguísimos. Para un videojuego AAA se pueden tirar 5 años. Entonces, claro, esto les está permitiendo poder acceder al mercado más rápido, reduciendo costes, no reduciendo personas necesariamente, porque al final el que se ponía un traje para detectarle y tal, aportaba poco valor. Bueno, hay un señor por ahí que tiene un Oscar por haberse puesto un traje de esto y actuar porque es actor, pero en el caso de los videojuegos pues no aporta valor porque hace movimientos. Entonces esto ahora es posible hacerlo súper rápido con todas estas tecnologías que sonarán como NERF, el Gaussian Splatting, todo esto suena, ¿no? No, bueno, son tecnologías de inteligencia artificial de captura 3D y tal, que, bueno, hay una aplicación que se llama Luma, que la podéis probar, o la podéis bajar, y captura un objeto, y ese objeto lo replica exactamente y lo podéis poner donde queráis, jugar con él y tal. Eso sí, no capturéis nada que sea de carácter personal y tal. Antes se decía, en la anterior mesa era como, probadlo, yo animo a lo mismo, probadlo, pero no con vuestra propia imagen, datos de carácter personal, etcétera, que eso sí que no sabemos dónde va, ¿no? O sea, poco como en internet, ¿no? Pero bueno, resumiendo, que me enrollo mucho, en videojuegos, animación, en todo lo que sean objetos sintéticos, que ya lo eran, tridimensionales o 2D, lo que queráis, ahí es un impacto muy positivo porque está permitiendo a los creadores, ¿no? a los propios creadores, desarrollar más rápido sus ideas.
Entonces estaríamos hablando que a lo mejor en la parte de animación o esta línea habría como más oportunidades de primeras o más puertas abiertas o más facilidad a la hora de implementar la inteligencia artificial que cuando hablamos del doblaje, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Los problemas del doblaje o de actores y demás. O sea, que a lo mejor tal vez los que estemos en la industria de la animación juguemos con cierta ventaja que los que estemos en la imagen real. Pues lo ven, ya están, como decía, ya están acostumbrados, o sea, ya es algo que tenían integrados en sus propios flujos de trabajo. Entonces, esto lo único que hace es mejorarlos, acortar los plazos y hacer el trabajo más fácil, ¿sabes? Y poder dedicarse a lo verdaderamente importante, que es precisamente lo creativo, ¿sabes? Porque acorta los procesos de animación, pero al final el diseño de ese personaje lo tiene que hacer una persona, ¿sabes? Esa es la clave. Decías lo de la parte de doblaje. Yo que vengo del mundo de la radio y me he dedicado mucho tiempo a temas de doblaje, el impacto es brutal y aquí sí que muy negativo, porque al final la tecnología de clonación de voces esa sí que está muy perfeccionada, de transcripción, o sea, de traducción directa, por lo cual estamos allá, ¿sabes? O sea, no, lo vamos a ver ya, que sean los propios actores los que doblen su voz en todos los idiomas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y además de una manera absolutamente perfecta, con las mismas inflexiones, o sea, no va a haber una pérdida de calidad en absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar con el doblaje? Que aquí en España, además, a veces es algo que se hace muy bien, se ha hecho siempre muy bien, hay excelentes profesionales. Bueno, pues el impacto en este caso concreto sí que va a ser brutal, porque, claro, la productora dirá, es que Tom Hanks quiere tener la voz de Tom Hanks en castellano también, ¿para qué voy a pagar a otro? Pues actores y actrices de doblaje aquí hoy, poneros delante del tanque, como decía Carlos, ya. Porque ahí ya sí ya están en ello, pues ya están intentando. Eso sí que no tiene... Claro, pero es que el tanque les va a pasar. O sea, yo lo siento mucho. Y fíjate que yo me he dedicado a esto mucho tiempo, pero ya sé que por ahí no puedo ir. Pero porque es una tecnología que ya es netamente superior, ¿sabes? Y que está muy perfeccionada. Entonces, bueno, pues es inútil, ¿sabes?, luchar contra ello. Pero sí, bueno, si estamos hablando de que algunos trabajos van a cambiar, que otros a lo mejor pueden desaparecer y que otros hay que aprender para trabajar en ello. Entonces, si yo soy guionista o periodista o ahora o de doblaje, ¿no? Vale, ¿a dónde voy a buscar? Vosotros que estáis en el mercado, ¿dónde voy a buscar para formarme en esto? Venga, me quiero reciclar. Soy periodista, soy guionista, ¿a dónde voy? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo cuenta? Es decir, yo creo que es una tecnología que ha evolucionado tan rápidamente en lo creativo que ni siquiera se han creado. Pero hay gente todavía, que está aprendiendo y hay gente que se está formando, sí, por lo tanto a lo mejor podríamos dar ahí unas... Hay saturación, de hecho, diría yo, ahora mismo de formación que proclama que te enseña a utilizar estas herramientas. Entonces, hay que explorar un poco quién de verdad. Hay buenos cursos. Yo he visto por ahí gente que está ofreciendo formación, por ejemplo, en inteligencia artificial generativa, que dice, bueno, yo de estas personas me fío que me puedan enseñar, que lo han explorado y que han trabajado en ello. Pero hay como... O sea, para formarse en inteligencia artificial en general, ni siquiera hay que gastarse dinero, porque las propias plataformas, Google, el otro, te ofrecen cursos gratuitos que están muy bien para entender cómo aprenden, por ejemplo, los Large Language Models, estos, que es como aprenden las inteligencias artificiales y demás, entender cuál es el proceso, cómo se hace, darte cuenta, ¿no? Empezar a darte cuenta de hasta dónde puede llegar, por ejemplo, a hacerse un reconocimiento facial con Amazon Recognition, eso es que lo hacéis en 10 minutos. Le dais al sistema fotos que tengáis, cuidado con lo que le dais. Es que estás contando una de cosas, Paco, que ya verás tú la que se va a liar. Y entonces y a partir de entonces le pones las imágenes delante de una cámara y esto se aprende en 0, claro, sin meterse en Python, no sé qué, o sea, cosas ya que hacen los desarrolladores. Y eso es cura, hasta te puedes formar gratis. Ahora, formarse en creatividad asistida por inteligencia artificial, eso necesitamos, por ejemplo, que los guionistas se pongan las pilas, o sea, se formen bien en eso, para que sean capaces de formar a los demás, formarse ellos y a los demás. Y como digo, los guionistas, pues por la gente que trabaja en vídeo, en generación de espacios 3D y tal, porque ellos van a ser los mejores en entender, son los creadores, entonces van a ser los mejores en entender lo que decía antes, la llave inglesa, que yo no sé qué hacer con ella, pero ellos sí. Sí, lo que no sé si lo que estamos es entrenando a otros guionistas o entrenando a la máquina para decir, bueno, pues ya no hace falta que esté usted. Es que esa es la cuestión, es decir, cada input que tú estás metiendo en esas inteligencias generativas se está quedando ahí como parte del proceso de aprendizaje. Si quieres, que antes se ha comentado que hay
tú puedes entrenar tu propio modelo en privado con tus propios datos, con lo que quieres que sepa, tú y puedes, no compartirlo con puedes nadie. tener un sandbox utilizando cualquiera de los modelos de lenguaje existentes y que se alimente exclusivamente de tus datos y que no salgan además, o sea, que esos no vayan a ser públicos. En cualquier caso, en la parte de generación de contenido textual ya no va a avanzar más. Me refiero, es que no le hace falta. O sea, ya tiene un nivel de perfección, ¿sabes? Que no es... Pero con la formación, yo creo que es, como decía Paco, hay infinidad de opciones. Yo lo que aconsejo siempre es probar tú directamente. Hay muchas gratuitas, pero sobre todo como montar en bicicleta. Se aprende montando. Por mucho que veas vídeos, pues si no te montas en la bici y te caes un par de veces, pues no vas a aprender. Y luego es muy importante que luego esa formación se adecúe a los objetivos concretos de los profesionales que la van a utilizar. Entonces hay una formación que es genérica, que está accesible a todos, pero luego la hay concreta y que es muy importante y que ahora estamos viendo que hay ahora mismo pues mucho pirata también, sabes, que están vendiendo cosas que no son ciertas, pero es imprescindible que eso se sectorice también, oye, que haya profesionales que enseñen en un aspecto concreto para un objetivo concreto. Y abro otro melón, que no es el de aquí, pero que es también muy importante, que es en el propio modelo educativo que tenemos. Yo estoy muy implicado en esto también, porque doy muchas formaciones a profesores. O sea, es imprescindible que esto esté desde el colegio, porque los chavales lo están utilizando, ¿sabes? A partir de 12, 13 años, todos están utilizando. Y la relación entre alumno y profesor ha saltado por los aires, ¿sabes? Porque ya no te puedes fiar de que lo que ha hecho, entonces tienes que cambiar cómo dar las clases, cómo evalúas. Entonces es algo que sí, lo tenemos que hacer nosotros, pero que tiene que empezar a hacerse también con nuestros hijos, con los profesores, con los educadores. O sea, es mucho más profundo el cambio desde el punto de vista de necesidad de formación de lo que nos estamos imaginando. En cuanto a sectorizar esta formación, justo yo estoy haciendo un curso en Estados Unidos online, gratuito, de prompting legal, es decir, cómo preguntar a la máquina para que te devuelva soluciones para redactar contratos, ¿vale? Pues, cómo preguntar a estas herramientas es muy interesante, pero tiene una técnica y una metodología que no es preguntarle de cualquier manera. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo estoy haciendo esto, porque me interesa mucho sacar partido de estas herramientas. Del mismo modo, como decías, a lo mejor estamos entrando a la máquina, pero si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer otro, y vosotros sois quienes tenéis claros los objetivos que queréis obtener. Entonces, a lo mejor hacer este tipo de formaciones sectoriales de cómo interactuar con la máquina para sacar el mayor partido de ellas, sabiendo cuáles son vuestros objetivos, vuestros o los de otros sectores, creo que sería interesante. En legal están muy avanzados en Estados Unidos, aquí están intentando, y seguramente habrá otros sectores en los que también están, ¿no? Súper rápido, ¿eh? Y con esto, perdón, es que nosotros que damos mucha formación a empresas, al final es como un embudo. O sea, la metodología que utilizamos, que yo creo que es la que todas las grandes empresas están utilizando la misma, es, oye, primero se hace una formación general, ¿vale? Para ver un poco el estado del arte, cuáles son de verdad, saber las capacidades, riesgos, un poco lo que estamos hablando, y luego lo que se empiezan a trabajar son con los equipos concretos. Y se hacen además workshops en los que, oye, no está únicamente el creativo, está también el de legal, está también el de IT, porque hay que mezclar a mucha gente, ¿sabes? En esto, porque los problemas que pueden surgir y sobre todo las oportunidades cuando se juntan, ¿sabes? Esos equipos multidisciplinares son maravillosas. O sea, nosotros cuando damos estas formaciones y de repente se le ocurre al tío de IT una cosa, se le ocurre al de legal, ¿sabes? Que siempre vienen que dicen, no, esto no se puede hacer, tal, y de repente vienen con cosas maravillosas, ¿sabes? Entonces, el empezar de lo... Y esto o sea, os lo digo como consejo, si me permitís, de lo más general, que hay opciones infinitas, además gratuitas y muy buenas, a lo más concreto. No empecéis, oye, yo voy a entrar directo, no, empezar con lo grande y luego a lo concreto. Y yo lo que iba a preguntar es si hay lingüistas en la sala, ¿hay alguna? ¿Sí hay? ¿Lingüistas? Sí, pues este es tu mundo. O sea, el mezclar el conocimiento de sintaxis, semántico y tal, con el conocimiento de ingeniería y tal, esto es por donde van los tiros. Porque al final vosotros, o vosotras en este caso, sabéis diseñar cómo se preguntan las cosas una vez que conozcáis el modelo, ¿no? Porque el modelo también reacciona, o sea, tiene sus cositas. Pero claro, modelizar los prompts, ¿no? Que esta forma de hablar con las inteligencias artificiales conversacionales, nadie mejor que lingüistas o que expertos en lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿alguien utiliza operadores booleanos para buscar en Google? Sí, son operadores de lógica. Sí, por un ejemplo, nadie utilizamos operadores booleanos para buscar en Google. Sin embargo, si los utilizas, las búsquedas son súper afinadas, pero nadie lo ha hecho.
Entonces ahora estamos en un mundo, en el mundo del prompting, que es como si los operadores booleanos estos, que son el inclúyeme if, no sé qué tal, exclúyeme esto, inclúyeme esto, bueno, para simplificar, pues en el mundo del prompting es como eso aplicado al mundo de la interacción con las inteligencias artificiales. Ahí sí que es necesario incluirlos, porque entonces el resultado que da es mucho mejor que si le pongo ¿cómo es el clima en las Islas Canarias? ¿Sabes? Como, vale, pues eso lo puedo buscar en Google, no me dice nada. Bueno, no sé si estoy guiando. Otra vez, Paco, otra vez. Bueno, no sé si con las nuevas tecnologías, además yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado ya por varias por nuestra edad, que somos todos de las jovencísimos, pero es verdad que cada vez que aparece una nueva tecnología nos entra el miedo y luego está también la parte de aquí se pueden hacer muchas cosas, pero aparece Internet miedo, van a pasar cosas, aparece el móvil, van a pasar cosas. Bueno, cuando había que emitir, cuando se planteó la emisión de algún contenido de televisión audiovisual por el móvil o por algo que no fuera la televisión, miedos y pánicos. ¿Veis alguna diferencia entre esos miedos que hemos ido teniendo todos desde hace muchos años, más de 20, a lo que va a ocurrir ahora, o es un paso más donde nos tendremos que adaptar? No sé si veis alguna diferencia entre esos saltos, aparte de que me imagino la rapidez a la que vamos, porque a lo que antes avanzábamos en 7 años, ahora vamos en 5 meses, porque ese es a lo mejor la... El miedo es exactamente el mismo, ¿sabes? Porque es el miedo a lo desconocido, ¿sabes? Que es algo que es atávico, ¿sabes? Al ser humano. Cuando vemos algo que no sabemos, lo primero es... ¿sabes? Vamos a poner, y por eso la primera reacción que ha tenido todo el mundo, que tienen todas las empresas, es lo prohibimos. Luego ya empezamos a ver cómo... Pero la prohibición es lo que le sale, ¿sabes? Al hombre, ¿sabes? Por defecto. Lo que ocurre es que, como decíamos, esto va tan rápido, que es que o sea, te pasa por encima. Pero al final yo creo que es una tecnología que precisamente por la accesibilidad que decíamos, ¿sabes? El ejemplo que ponía Paco de las búsquedas con queries, es que eso es con lenguaje natural se hace directamente. Entonces es una diferencia tan que cuando la gente lo prueba y empieza a probarlo, ¿sabes? Si de verdad vence ese miedo y bueno, pues voy a meterme en ChatGPT a ver qué es lo que se puede hacer. Claro, o sea, yo a todo el mundo que le doy formaciones prácticas, no ha habido, y he dado muchas, os aseguro que no ha habido nadie que me ha dicho esto no lo vuelvo a utilizar porque me parece peligrosísimo y que va... No, todos dicen, joder, quiero más, porque te das cuenta de lo tremendamente útil que es esto. Entonces, de nuevo, y somos súper pesados con esto, pero formación, en cuanto se lo enseñas a alguien, es que no hay nadie que te diga que no. Yo creo que la diferencia fundamental, aparte de la velocidad y la accesibilidad, la diferencia fundamental con respecto a otras tecnologías del pasado es que es capaz de crear, ¿no? Y eso es vital y fundamental y es un poco lo que puede generar un miedo adicional a lo de antes, ¿no? De no es solo destruir trabajos o hay que reconvertirse, etcétera, etcétera, sino que puede crear cosas que antes solo podía hacer el ser humano, ¿no? Las puede hacer más rápido, tiene una serie de ventajas, lo hemos hablado, pero creo que eso es la diferencia fundamental, en mi opinión. Sí, a mí también me parece que va un poco por ahí. Primero por la rapidez con la que se están produciendo todos estos avances, que ya no es una cuestión de que te vayas adaptando, es que cuando te das cuenta y te das la vuelta ya te han pasado por encima. Y también, fundamentalmente, que yo creo que hasta la actualidad, digamos, cada herramienta que ha utilizado el ser humano ha tenido, digamos, una lógica, un mecánico que sabía cómo se hacía esa cosechadora, que evidentemente quitó muchos puestos de trabajo de segadores, pero alguien sabía cómo funcionaba esa... El problema de estas inteligencias es que estamos llegando a un punto en el que ni siquiera sabemos cómo funcionan, porque están aprendiendo de sí mismas. Y ahí es donde nos podemos encontrar con una herramienta que no dominemos. No lo sé. No sé, que insisto que es un campo tan inexplorado en ese sentido que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y luego, que ya no es solo la cuestión de que es capaz de crear, sino cuánto van a tardar en imponer esas máquinas un modelo de lo que es y de lo que no es, de lo que todos consumimos, de lo que todos queremos, de la originalidad. Es decir, ¿cuánto tiempo va a faltar para que una empresa diga este guión sí vale porque lo dice la máquina, este guión no vale porque la máquina no admite dentro de sus parámetros comerciales o como quieras llamarlos? Que insisto que tienes toda la razón en que detrás habrá una serie de personas tomando esas decisiones. Eso es así.
desgraciadamente también sabemos que esas personas van a tomar esas decisiones en función de una rentabilidad. Y esa es, digamos, la parte quizá más complicada que yo veo a ese avance tan inmediato de lo que decían antes, lo que pasa dentro de esa caja negra. O sea, que ya no es una simple cuestión mecánica. Ya el test de Turing está superadísimo hace millones de años. Entonces, ¿dónde se esconde ese fantasma de la máquina del que se hablaba en la filosofía clásica? Pues esperemos que no se convierta en un ogro que nos devore. Simplemente es eso. Y bueno, yo... No. ¿Sí? Dime. Sí, por no dejar de hablar, imagino. No, pero no, o sea... Si ahora te voy a cortar yo, o sea que, vamos, por ahora te voy a... No, por favor, Paco. Por favor. No, yo quería, o sea, he estado pensando si dar un mensaje muy pesimista o uno más positivo. Porque no, pero es que siempre me debato entre el lado de la luz y el de la oscuridad. Bueno, en fin, que lo mezclo todo. Nuestra industria, la industria audiovisual, ha sido siempre, históricamente, bueno, dos cosas. Una, siempre ha sido tecnológica, siempre, no existía sin tecnología. O sea, desde la cámara de los Lumière, no sé qué, tal, siempre, tecnología de algún tipo. Y la segunda es especialmente resiliente, por eso mismo, porque es una empresa pegada a la tecnología en unas áreas más, animación, videojuegos, tal, en otras menos, especialmente resiliente a los cambios tecnológicos. O sea, llegó, vamos, que esto lo cuenta una película, ¿cómo se llama? Babylon, ¿no? Que llegó el sonido a la bomba, a tomar por saco, ¿no? Gran parte de la industria, un reciclaje, tal, no sé qué, y de ahí nace una nueva industria. Llegó el streaming que ha hecho con nuestra industria, la ha ampliado. Pero al principio fue, no, esto es un meteorito que ha caído, nos va a extinguir. ¿No? Ha conseguido también digerir eso. Y creo que todas estas tecnologías, estas son 1000, 1 millón, no sé, veces más potentes, también seremos capaces de dominarlas y ponerlas a nuestro servicio. Esto es mucho más grande. Por supuesto, esto no afecta solo a la industria audiovisual, está afectando, bueno, Internet ha afectado a todo también, ¿no? Pero esto como 1000 veces, como digo, Internet. Pero creo que seremos capaces, porque es una tecnología humana. No la han traído los extraterrestres a la Tierra, la hemos puesto en manos, o sea, la hemos puesto en marcha a los humanos. Si está en nuestras manos, si seguimos evolucionándola de acuerdo a nuestros criterios culturales, tal, lo que tú comentabas, Carlos, esto mejorará nuestra industria, no la va a volar por los aires, ¿no? Perdón. No, básicamente es que ya estamos casi terminando el tiempo que tenemos. Iba a preguntaros... bueno, porque antes Carlos ha dicho algo relacionado con la cultura, esto va a cambiar nuestra cultura. Entonces, como un cierre, para que me podáis contar, es muy rapidito, no tenemos por qué enrollar, ¿creéis que cómo va a ser la cultura, si se va a modificar, si esto va a generar un gran cambio? Y aparte, una que no me vais a poder contestar, pero que me gustan mucho, porque esto es ni teniendo una bola de cristal, ¿cómo veis el futuro? Y con esto ya daremos paso a los invitados para que os hagan todas las preguntas que quieran, para que tengan tiempo. ¿Quién se anima? Son dos bonitas, ¿no? Sí, complicada porque, en fin, esto no lo veíamos venir, ¿sabes? Nosotros, yo hago un podcast de inteligencia artificial desde hace 3 años, con gente muy potente, catedráticos. En diciembre del año pasado, justo antes de que lanzaran, hablábamos, bueno, y el año que viene, nadie fue capaz de prever, ¿sabes? Lo que venía, y estoy hablando de gente tremendamente potente dentro del ámbito de la tecnología en España. ¿Qué va a venir? No lo sé. Lo que sí que sé, o lo que sí que creo que seguro va a ocurrir, es que vamos a ir a una personalización cada vez más brutal de los contenidos, ¿sabes? Que creo que es una de las cosas que no hemos hablado, y perdona que lo saque justo al final, ¿sabes? Pero vamos a llegar también porque es a lo que va la tecnología, y las grandes empresas tecnológicas van por ahí, a crear inteligencias artificiales personales, ¿sabes? Que al final beban de nuestros hábitos, esto ya se queda miedo, pero ya lo hacíamos con Google, que le damos todo, ¿sabes?, a cambio de poder ver los mapas y poder utilizar su correo. Ocurrirá algo parecido, y también ocurrirá con los contenidos, que ya poco a poco, ¿sabes?, también es algo que ha ido ocurriendo. Cada vez, oye, ya no nos tragamos lo que viene en la tele directamente, sino que elegimos nosotros qué es lo que queremos ver, cuándo lo queremos ver y cómo lo queremos ver. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial podremos elegir mucho más que eso, ¿sabes? Porque al final llegaremos en un futuro no muy lejano a
poder construirnos una película, digamos, a nuestra medida. Es a partir de lo que nos den las productoras, o sea, no hablo de piratería, hablo de... Y que digas, bueno, pues que yo quiero un poco de Harry Potter, pero mezclado con zombies y que tenga... Bueno, y te generará una película, ¿sabes? Es exactamente como tú la quieres. Y esto, que parece una locura, no lo es. O sea, esto es algo que vamos a tener dentro de no demasiado tiempo. Entonces, ¿cómo va a afectar esto a la cultura? Pues de una manera absolutamente radical, porque desde el punto de vista primero de los generadores, si corremos el riesgo de que haya una cierta homogeneización y aborregamiento, si queremos, ¿sabes? Pero por otro, se puede ir precisamente a lo contrario, ¿sabes? A que al final, ¿sabes? Se creen al final nichos muy, muy, muy cerrados de contenidos, porque antes pues no era un nicho interesante el tío que le gustaba Harry Potter y los zombies, perdóname el ejemplo absurdo. Pero ahora, bueno, pues que como no va a costar, ¿sabes?, dinero la producción, porque lo vamos a hacer con inteligencia artificial, vamos a ser capaces de producir muchísimo más contenido de lo que producíamos antes. Y eso va a tener un impacto importantísimo en la cultura. Desde luego, si vamos por ahí, el impacto cultural evidentemente es enorme. Es decir, hasta ahora hemos vivido en una cultura común, en una mitología común, con una serie de parámetros en los que todos coincidimos, ¿vale? Que de repente se creen esas burbujas tan aisladas, tan en lo personal, va a suponer un cambio insisto, de lo que es el concepto mismo de cultura. Y bueno, habrá que ver los aspectos positivos o los aspectos negativos que pueda tener eso en la comunicación humana. Es que el arte, la creatividad, surge de la necesidad de comunicación que tenemos los humanos. Si esa comunicación solo se produce hacia mí o hacia los que tengo muy cerca nada más, pues a lo mejor estamos perdiendo mucho por el camino. Ojalá supiéramos y tuviéramos esa bola de cristal. Ojalá nos invite la Academia de la Televisión dentro de 8 años y que nos saquen esta charla y veremos nuestros avatares. Entonces, bueno, yo quería daros las gracias. Me gustaría saber si alguno de los invitados, tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Óscar Rivas. Yo hago comunicación audiovisual transmedia, o lo trato, y estoy ahora muy pendiente y tratando de aprender de inteligencia artificial. Quería apuntar 2 reflexiones. Una con respecto al tema de sustituir puestos de trabajo. Creo que un enfoque correcto, si un empresario o empresaria tiene las largas puestas, es el ver que puede ampliar lo que ya está haciendo, no quitarse a gente de encima. Esto por un lado. Y con respecto al tema de los guionistas, la inteligencia artificial generativa funciona de esa manera, pero corrígeme, Paco, si ves que derrapo en esto, pero hay una inteligencia que se está desarrollando en paralelo, que es la inteligencia que aprende por confirmación. Entonces, quiere decir que aprende igual que aprendemos nosotros. O sea, por prueba y error, como cuando un potro nace y se pone a intentar ponerse de pie, entonces hace varias pruebas hasta que consigue ponerse de pie. Quizá la ética, y esto lo dejo ahí, pueda venir no tardando mucho de la propia inteligencia artificial de confirmación, porque sabes que es más ético trabajar de una manera que como a lo mejor ciertos estilos de trabajar no son tan éticos, ¿no? Y que no respetan la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejo ahí, soy muy naif, probablemente, pero creo que puede sorprendernos y que sea la propia inteligencia artificial, insisto, la que aprende por confirmación, la que aprenda, vea que existe una cosa que se llaman derechos humanos, que se llaman derechos laborales, etcétera, y pueda a lo mejor poner la forma de controlar estas cosas, ¿no? Con el tema de los derechos. Los conceptos de ética y demás no son propios de las máquinas, son propios de los humanos. Otra cosa es que los humanos introduzcamos esas reglas, una vez más. Tú puedes hacer que las reglas de aprendizaje, efectivamente, la inteligencia artificial, es que su nombre lo dice, es una inteligencia humana artificial, aprende como nosotros. Aprende por mecanismos de refuerzo, por supervisada, estos sistemas que hay de aprendizaje. Lo que estamos haciendo, como decía antes, es el cerebro sintético. Esto que antes ha mencionado Turing, esto empezó con él y con Ada Lovelace, la mujer que diseñó el primer algoritmo de la historia, ¿no?
hace mucho tiempo, ¿no? Ahí empezó. Ada Lovelace. Hace poco tiempo, hace días ha sido su aniversario, considerada la madre de la informática y todo esto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, son propiedades humanas. Si no las proyectamos en la programación, ¿no? en cómo queremos que funcione la inteligencia artificial, no las tiene. Excepto, que esto te sonará, excepto que realmente se produzca lo que se llama la singularidad. Es decir, las máquinas pensantes. Si las máquinas piensan por sí mismas, entonces igual desarrollan sus propios ética. El riesgo que hay, que se ha dicho, y no quería hablar de la parte mala, es que si realmente se produce la singularidad y se conviertan en máquinas pensantes, lo primero que piensen es ¿qué hacemos nosotros los humanos? ¿Qué pintamos nosotros aquí? Y entonces pues haya una confrontación. Pero esto es hablar de algo de ciencia ficción, tal. La singularidad sí que es algo que está, ¿no? que se ha calculado, ¿no? cuándo se produciría, pero está también en nuestras manos que no se produzca. ¿Queremos realmente máquinas que sean independientes del trabajo humano? ¿Queremos una cultura no humana, como estamos diciendo? A mí la cultura no humana me interesa cero. Si la tienen las máquinas, genial, que hagan su propia cultura máquina. ¡Buah, qué guay, ¿no? La podemos ver. Pero a mí me interesa la cultura humana, creada por humanos con herramientas avanzadas, eso sí, perfecto. Súper rápido, ¿eh? La inteligencia artificial generativa, una de las bases es que ese entrenamiento no supervisado, porque al final esas redes neuronales lo que hacen es crear patrones directamente a partir de la información que le has dado. Son las capas de programación posteriores que pone el humano las que permitirían, digamos, poner esos filtros. De hecho, Google sacó su modelo, o sea, lo tenía preparado mucho antes que el de OpenAI, y no lo sacó porque no era capaz de que esos filtros de programación pues no permitieran no decir barbaridades, ¿sabes? Que es un poco lo que le ocurrió. Y OpenAI pues fue más rápido en eso, simplemente, pero porque ponían capas humanas para limitarlo. Y ahí ya entramos en los sesgos, ¿no? En los sesgos que estamos viendo que un algoritmo no auditado, que esa es otra de los melones que a lo mejor tendríamos que abrir y no hemos hablado de ello, ¿no? La obligatoriedad de auditar los algoritmos para evitar los sesgos de los resultados que se obtienen utilizando estas inteligencias artificiales, estas herramientas que utilizan inteligencia artificial. Y hay legislación, la ley Rider Justo, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, ya hay empresas que lo hacen muy bien, pero es voluntario y ahí volvemos al código ético de la empresa. Bueno, en fin, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hasta que no se obligue, pues esos sesgos van a seguir. Y me gustaría introducir también, aprovechando esto, que tampoco hemos hablado, lo hablaremos la próxima vez que nos inviten, es en la finalidad social de la tecnología, ¿no? Que como la empresa también tiene que tener, ¿no? Y ahí creo que es un melón importante e interesante que tenemos que abrir al hilo del código ético, los sesgos y cómo los humanos interactuamos con la tecnología y le aportamos ese factor corrector para que no siga reproduciendo pues, sesgos y discriminaciones que ahora mismo se están produciendo, ¿no? Y se está viendo como las personas negras cuyo se les reconoce facialmente en los aeropuertos de Estados Unidos, pues son identificadas como potenciales delincuentes, con las mujeres ya no os cuento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso es un aprendizaje, pero que sin los humanos no va a suceder, eso desde luego. Y de hecho, también un inciso al hilo de esa pregunta, esa ética ya la tienen algunos de la... O sea, ChatGPT lo que opera es precisamente con unas reglas éticas como muy estrictas, a veces demasiado estrictas. Un compañero nuestro, guionista, Paco López Barrio, le preguntó a la máquina, dime un final alternativo para ladrón de bicicletas. Y entonces la máquina le sacó un final en el que dice Antonio acaba encontrando al ladrón, al que ha robado su bicicleta para darse cuenta de que es un pobre hombre que le necesitaba y entonces le perdona y porque no es admisible que pase a la violencia. Es decir, al final es un final tan ñoño que no es humano, lógicamente. Ahí es donde está la parte de la creación, ahí es donde todavía no llega la máquina, a ese comportamiento del que se ve desesperado, por ejemplo. Eso la máquina posiblemente todavía no entienda ese concepto de la desesperación del ser humano. Bien, llegará, claro que llegará, porque si aprende ya no esta inteligencia, como has dicho, de este último paso, la singularidad. Pues si ya llegamos a la singularidad y al HAL 9000, pues lógicamente llegará un momento en que o desconectamos la máquina o ella nos desconecta a nosotros. Bien, vale.
pero vivimos, fíjate que yo estoy utilizando referencias culturales que forman parte de todo. Si llegamos a lo que dice él, de esas burbujas, cuando yo diga HAL 9000 o ladrón de bicicletas, nadie sabrá de qué estoy hablando. Y entonces se impedirá una comunicación fluida humana. Y como esos ejemplos, cientos de miles, claro. Uy. Por allí, sí. Bueno, sí, a mí, que estoy en el medio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, muchísimas gracias a Academia de Televisión por organizar esta jornada. A vosotros y a todo lo que estamos aprendiendo, gracias a vuestro conocimiento humano. Yo soy actriz y soy pintora también, y claro, tiene que ver con el audiovisual y las imágenes. Y como creadora, lo estaba comentando antes con uno de nosotros, hablando de cuando tú creas, hay una parte también del subconsciente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial o colectiva, como decías tú, Paco, no puede llegar al subconsciente humano, ¿no? Porque además los humanos hay muchas veces que no somos capaces de corregir hábitos propios, que queremos, quiero corregir esto, quiero dejar de fumar o lo que sea, cada uno el suyo. Si no somos capaces, porque es algo que tenemos en nuestro subconsciente, esto por un lado. Y luego por otro, cuando nos conectamos con algo superior a nosotros, como el gran creador, o el universo, como queramos llamarlo, eso es algo que también está fuera de, por decirlo así, de nuestro alcance racional, ¿no? Y es algo que a lo mejor tienes que escribir de este tema o pintar sobre esto, pues porque lo sientes, porque estás conectado, en fin, ¿no? Como sabemos como creadores, que hay muchas obras que se han escrito o dirigido o creado así, ¿no? Gracias. Pero va un poco en la línea de todo lo que hemos hablado. El libro ruso que se creó, Love Story o algo parecido, evidentemente cogía de aquí y de allá, pero no era Ana Karenina, ¿vale? Es decir, a eso no llega. El gran problema para mí, desde mi punto de vista, es: ¿vamos a aceptar como estándar cultural Love Story o Ana Karenina? Ese libro creado un poco de varias influencias, ¿es un paradigma de algo creativo? ¿O hay algo de excelencia en esa Ana Karenina a lo que no puede llegar la máquina y que solo está en manos de los humanos? Y ese es el gran problema. Es decir, evidentemente estas herramientas generativas van a crear tal explosión de contenidos, como dices, o sea, va a ser exponencial. Vamos a tener, pues eso, un contenido casi para cada uno, y vamos a tener horas de audiovisual por todas partes que no vamos a saber ni dónde elegir. Ahora, ¿cuáles de todas esas horas de audiovisual son realmente, tienen un mínimo valor cultural, si es que queremos llamarlo así? Pues eso es lo que está por determinar. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa gran explosión? Igual que las plataformas han supuesto mucha variedad de series. Ya no hace falta, como hace 20 años, estamos hablando de la Academia de Audiovisual, que en la familia haya un abuelo, un nieto, una madre y un padre para que las audiencias estén equilibradas, sino que hemos visto que, evidentemente, una serie de nicho también puede ser un éxito. Vale, pero ¿cómo de estrecho es ese nicho? Es ahí a donde nos gustaría tener esa clave cualquiera de nosotros. Yo creo... Sí, yo es que yo estoy de acuerdo, que al final la cultura es un canal, ¿no?, que nos une. Entonces, el nicho excesivo nos saca del ámbito cultural, o sea, así resumiendo un poco lo que decía Carlos. Pero sobre lo que tú dices, subconsciente, tal, o sea, reproducir la mente humana, ¿no? La mente, es algo inasible, el cerebro humano, pues parece que igual lo hacemos mal. O sea, quiero decir que el objetivo es ese, el objetivo final es construir la super cerebro sintético humano,
porque nosotros no damos más, o sea, no evolucionamos tan rápido como para ser súper inteligentes. Entonces necesitamos la tecnología porque hay muchos problemas que resolver. Ya no solo pensemos en el entretenimiento, hay que salvar el planeta y necesitamos una capacidad de computación tan elevada que necesitamos eso, necesitamos un supercerebro. Y eso lo estamos construyendo. Y digo, va mal porque ya estamos hablando del sesgo de los algoritmos. Es decir, como, joder, si vamos a reproducir lo mismo que hace nuestro cerebro, ¿no? Que se le introducen, lo que tú decías, vicios, no sé qué, ideas, nos ponen un poco locos, neuróticos. Yo soy neurótico, digo, bueno, pues no le vamos a meter la neurosis a la inteligencia artificial, ¿no? Mejor que no tenga neurosis. Entonces, ese es un poco lo que hay que evitar, que reproduzcamos en nuestro supercerebro sintético esos sesgos. Y luego lo que decías de lo superior y tal. Bueno, aquí me hace gracia, ¿no? Porque hay una serie magnífica, histórica, Battlestar Galactica, no sé si la habéis visto, donde las máquinas desarrollan su propia religión. Es decir, al final acaban recuperando, o sea, es como que la humanidad es el ejemplo, no las máquinas entre ellas. No, es que los humanos creían en Dios, bueno, una parte de ellos. Joder, pero es que eso molaba, pues las máquinas también, ¿no? O sea, bueno, nada, Bueno, de la locura han surgido grandes pintores y grandes creadores, o sea que eso efectivamente la máquina no lo va a poder reproducir y yo creo o quiero creer que este factor humano es insustituible, es decir, no va a poder ser reproducido, o eso quiero creer, o quiero ya no estar aquí cuando eso suceda, por lo menos, y ni mi hija tampoco, pero creo que eso es imposible de reproducir y además por la lógica tecnológica de unos y ceros, digamos, va en contra de su propia lógica estar loco y crear algo fuera de lo común, como un cuadro, como Van Gogh cuando creó su, ¿no? Entonces creo que eso va a seguir siendo humano. Y cuando haya un Van Gogh y tenga la hoja en blanco puede a lo mejor preguntarle a ChatGPT porque habrá hecho un curso de prompting para pintores, no sé, una tontería que me estoy inventando ahora, ¿no? Pero quiero decir que podamos utilizar esto para ir más allá en nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestras creencias y podamos plasmarlo plásticamente como queramos, artísticamente, como seres humanos, y la inteligencia artificial será una herramienta, pero yo creo que no podrá ser sustituido nunca, o esa es mi opinión. Sí, si os parece, nos quedan creo que 7 minutos, 8 minutos. ¿Sois capaces de contestar a 2 preguntas en 7 minutos? Sí, una por allí y otra, son 2, ¿os parece? Hola, yo soy Rogerio, yo vengo de Brasil y estoy acá para un máster en Complutense. Estoy acá con mis compañeros, allí investigamos el audiovisual y a mí me gustaría preguntar para ustedes en general, ¿qué piensan ser los desafíos para, no que dice respecto, claro, al audiovisual e inteligencia artificial, para la academia, para los investigadores? Escoger quién contesta. Para los investigadores. ¿Investigadores en qué campo? En audiovisual. Ah, perdón. Pero en términos de lo que pueden generar, o sea, de que hemos hablado, por ejemplo, de que hoy en día pues se está descubriendo, ¿no? Ha saltado un poco que no sé cuántos estudios científicos generados por inteligencia artificial y no sé qué. ¿Te refieres a eso? Pues un desafío es es la verificación de la información de la investigación. Otra es si me dices, no, como herramienta la aceleración de la investigación, porque yo ahora puedo construir, o sea, por ejemplo, ya antes de ChatGPT, en GPT, o sea, que se puede utilizar también en modelo GPT, no como ChatGPT. Tú a GPT le introduces, por ejemplo, el tipo de audiencia sobre la que quieres analizar, tú la diseñas. Le dices, quiero que sean mujeres de 25 a 35 años que vivan en estas ciudades, que tengan un hijo o una hija, que trabajen en este tipo de trabajos, que tengan un ingreso medio de 25.000 euros, bueno, 25.000 un poco, 35.000 euros y no sé qué. ¿Y qué tipo, dime qué tipo de contenidos, pues esto es real, esto es una cosa, dime qué tipo de contenidos serían los que preferiría ver en la televisión? Entonces, esto te estoy diciendo un ejemplo muy sencillo, con GPT, no con ChatGPT, sino directamente en GPT. A GPT le puedes introducir directamente documentos, ¿no? y que los analice y que de ahí aprenda, ¿no? Entonces, te permite acelerar toda la investigación, por ejemplo, para hacer una tesis doctoral, pero a lo bestia, como una herramienta que te permite investigar. Eso es muy bueno. Sí, al hilo de lo que se ha comentado de la virtualización de los actores, creo que Asensi decía que estábamos a la vuelta de la esquina de resolverlo
tecnológicamente. Le pregunto a Verónica si esto, la venta ad eternum, como han hecho los músicos, de los derechos de la imagen virtual de los actores, se está planteando ya. Estamos a 2 telediarios de hacerlo. No se va a plantear nunca, y en su caso no sé si podíamos reflexionar de qué manera podría afectar esto a la producción audiovisual, al fomento de nuevos talentos en el ámbito de la interpretación, etcétera, si esto se generalizara como ha ocurrido con los músicos ad eternum, ¿vale? Esto sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos la legislación sobre propiedad intelectual es diferente a la legislación europea, de tradición europea, ¿vale? En Estados Unidos tú puedes ceder el 100% de todos tus derechos, no solo los patrimoniales, sino incluso los morales. En Europa hay derechos personalísimos, que son los derechos morales, tú como autor, y una serie de derechos asociados a tú como autor moral. Eso es personalísimo, está contigo y se transmite a tus herederos hasta que cae en dominio público, que depende del país, son 50 o 70 años después de la muerte del autor, ¿vale? Eso por un lado. Con respecto a los autores, es decir, aquí hay, ¿pueden hacerlo los autores? Pueden hacerlo. ¿Se van a sentir presionados por una productora para hacerlo? También puede ser. Quiero decir que ahí el poder de negociación que tenga el autor, el actor en este caso, que esté bien asesorado a nivel legal y a nivel profesional y a nivel también de sindicato, ¿no? de asociación, que pueda apoyarle en esa negociación con una productora que pueda tener en principio mayor poder de negociación, es fundamental. ¿Que puede hacerlo? Puede hacerlo, pero con una serie de límites. O sea, es un poco largo de explicar y creo que no tenemos tiempo ahora, pero ¿puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Necesita límites? Ya están en la legislación. Lo que creo que es importante es dotar a los actores, a las personas, a los profesionales individuales de un poder de negociación arropados por asesores o por asociaciones en las que están integrados, de tal manera que puedan tener ese poder de negociación y puedan plantarse enfrente de una major, por ejemplo, una productora grande, para decir, bueno, lo hago, pero lo hago porque quiero o no porque me fuerzas a hacerlo, ¿no? Creo que es un poco, muy resumidamente, como te podría, pero bueno, luego si quieres podemos comentar esto. Como dice Verónica, ahí la fuerza la tiene el grupo. Recuerdo que ahora mismo hay una huelga en curso de actores y actrices contra la dinámica de los estudios. ¿Por qué? Porque es otra de las cosas que quieren de alguna forma regular, que seguramente volvemos a lo mismo, que es ponerse delante del tanque, pero alguien tiene que ponerse de momento a parar el tanque para ver, reflexionar qué pasa. Es decir, que a Harrison Ford le pongan 30 años más joven por inteligencia artificial, no es problema, porque con Harrison Ford han llegado a ese acuerdo. Bien, el problema lo tiene el figurante, que se gana la vida con cada sesión y, como decía yo antes, le escanean en una sesión su cuerpo y ese cuerpo se utiliza con ligeras variaciones, y ahora eres negro, ahora eres mujer y ahora eres un niño, porque es que llegará un momento en que eso se pueda hacer. Entonces, bueno, claro que hay un problema de sustitución de puestos de trabajo. Es decir, aquí tenemos un cartel muy bonito que se ha creado para hacer las invitaciones y si este cartel lo ha hecho una inteligencia artificial, porque no tenemos presupuesto y le hemos dicho a un Midjourney, oye, hazme una invitación de este tipo. Pues bueno, es que no tenemos presupuesto, pero le estás quitando la oportunidad de trabajo a una persona. Esto es así. No. ¿Cómo que no? No, hombre, no, porque esto lo hace un diseñador muchísimo más rápido utilizando Midjourney o cualquiera de las herramientas. Lo que sí que es posible que ocurra también, y esto no lo hemos hablado, y es el verdadero, o sea, el problema no es el figurante. El problema es que también estamos a muy poco que se pueda crear un nuevo actor virtual y que yo elija, es que quiero que sea así de guapo o así de feo, que se parezca más a un vecino, a no sé qué, que tenga tal cual, perfecto, como quiera, que le puedo poner todas las horas que quiera a grabar, que no se va a quejar, que no tiene que... Ese es el problema. Y sí. no estamos tampoco a mucho de eso. El problema es que igual no que lo la traemos. animación.
De hecho, es muy parecido. O sea, igual que creas, ¿sabes?, un personaje de animación que está basado, ¿sabes?, en es una creación humana, pero en este caso toda la grabación, todo el rodaje va a ser virtual. Y pues te vas a ahorrar una pasta, ¿sabes?, brutal, ¿sabes? Pero es que llegaremos a lo mejor a aquellos grandes ídolos, ¿sabes?, de masas que sean virtuales. Esto ya está ocurriendo en el mundo de música, en el mundo de influencers también ya hay influencers virtuales, en el de la moda ni te cuento, o sea, ya, ¿para qué vas a contratar una modelo para hacer un Photoshop? Bueno, pues la creo perfecta o lo imperfecta que quiero que sea y hago todo. Esto está ocurriendo ya. En la medida que se convierta en un artículo de consumo, evidentemente eso pasará y pasará 1000 veces. Y ese es esa es gran parte del problema, que se convierte en un objeto de consumo, no en un objeto cultural, no en un objeto artístico, no en un objeto humano, por así decirlo. Ya, ese es el grave reto al que nos estamos refiriendo. Pero tendrá que tener claro la gente qué está viendo, si es algo humano o algo artificial. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y luego a partir de ahí elegir. Eso es evidente. Y si tú eliges ese actor virtual y te parece o ese cantante virtual y te parece que es mejor que Meryl Streep, pues chico, tú sabrás cuál es tu poder de decisión y por qué eliges esa película en lugar de la de Meryl Streep. Bueno, yo creo que nos daba para la siesta y para seguir. Agradeceros a todos por haber venido a esta sesión, a este panel, a vosotros 4, por supuesto, encantada de compartir espacio con vosotros y gracias a la Academia de la Televisión y a los demás colaboradores. Espero que disfrutéis mucho de las siguientes ponencias después del descanso. Muchas gracias.